Hay algo profundamente perturbador en la forma en que la humanidad ha tejido su relación con el fin de los tiempos. ¿No es así? Desde los albores de la civilización, el Apocalipsis ha resonado en el imaginario colectivo como una promesa inevitable, como una profecía que espera su cumplimiento en algún horizonte lejano o quizás demasiado cercano. Pero, ¿qué es exactamente lo que esperamos cuando hablamos del fin? Es el colapso literal del cosmos, el juicio divino que separará a los justos de los condenados, o algo mucho más terrenal, más político, más humano. Y si nos atrevemos a mirar más allá de las narrativas tradicionales, si nos permitimos cuestionar aquello que durante siglos se ha presentado como verdad revelada, ¿qué encontraremos? Baruch Spinoza, el filósofo hereje de Ámsterdam, el judío excomulgado que se atrevió a deconstruir las escrituras con el bisturí de la razón, nos ofrece una perspectiva que estremece los cimientos mismos de la fe. Porque para Spinoza, el Apocalipsis no es simplemente una visión divina del futuro, sino un instrumento político, una herramienta de control social envuelta en el lenguaje del terror sagrado. Imaginen por un momento el siglo XVII, una época donde la religión no era solo creencia, sino estructura de poder, donde las escrituras no eran solo textos espirituales, sino códigos legales, donde cuestionar la Biblia era cuestionar el orden mismo de la sociedad. En este contexto nace y crece Spinoza, un hombre que observa con ojos lúcidos cómo las profecías del fin de los tiempos se utilizan para mantener a las masas en un estado perpetuo de miedo y obediencia. ¿No es fascinante cómo el miedo al juicio final puede ser más efectivo que 1000 ejércitos? ¿No es revelador que las instituciones religiosas hayan invertido tanto esfuerzo en pintar escenarios catastróficos del futuro en lugar de abordar las injusticias del presente? Spinoza ve esto con claridad meridiana. Para él, el libro del Apocalipsis, esa visión febril atribuida a Juan de Patmos, no es una ventana al futuro divino, sino un espejo que refleja las ansiedades políticas de su tiempo. Ahora me gustaría pedirles algo, amigos que me acompañan en esta reflexión desde distintos rincones del mundo. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad están mirando este video y qué hora es en este momento donde se encuentran. Porque esta conversación sobre la verdad y el tiempo trasciende las fronteras. Y me emociona saber que estas ideas de Spinoza pueden resonar en Buenos Aires a medianoche, en Madrid al amanecer, en Ciudad de México durante el atardecer, conectándonos en una reflexión común sobre aquello que nos han enseñado a creer sin cuestionar. Y si estas palabras remueven algo dentro de ustedes, compartan este video con un amigo cercano, alguien que aprecien, con el deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir conocimiento es compartir luz en tiempos de confusión. ¿Qué significa realmente que un texto apocalíptico sea político? Spinoza nos invita a entender que las profecías no surgen de un vacío místico, sino de contextos históricos específicos, de luchas de poder concretas, de necesidades sociales urgentes. Cuando Juan escribe el Apocalipsis en Patmos, no está simplemente transcribiendo visiones divinas, está codificando la resistencia de las primeras comunidades cristianas contra el Imperio Romano. Las bestias del Apocalipsis no son entidades cósmicas abstractas, sino símbolos de emperadores concretos, de sistemas de opresión tangibles. ¿No es esto lo que la ortodoxia religiosa ha ocultado sistemáticamente? ¿No será que al despojar a estos textos de su contexto histórico, las instituciones eclesiásticas los han convertido en herramientas atemporales de control? Spinoza sostiene que la Biblia debe leerse no como palabra divina incuestionable, sino como documento histórico, producto de mentes humanas que escribieron para audiencias específicas con propósitos específicos.
La audacia de Spinoza no radica simplemente en cuestionar la literalidad de las Escrituras, algo que otros pensadores habían insinuado antes, sino en proponer un método riguroso para su análisis. En su Tratado Teológico-Político, obra que provocó escándalo y censura inmediata, Spinoza argumenta que debemos estudiar la Biblia exactamente como estudiaríamos cualquier otro texto antiguo, investigando el lenguaje original, el contexto histórico, las intenciones del autor, las audiencias previstas. ¿Por qué esto resulta tan amenazante para las autoridades religiosas? ¿Qué tienen que perder cuando los textos sagrados se someten al escrutinio racional? La respuesta es clara. Pierden el monopolio sobre la verdad, pierden la capacidad de imponer interpretaciones convenientes, pierden el poder de mantener a la población en la ignorancia devota. Pero Spinoza va más allá. No solo propone que leamos la Biblia históricamente, sino que revela cómo las profecías apocalípticas funcionan psicológicamente. El miedo al fin de los tiempos genera una urgencia existencial que puede ser explotada. Cuando las personas creen que el juicio final está cerca, se vuelven más dóciles, más dispuestas a aceptar autoridad, más propensas a sacrificar su autonomía en aras de la salvación prometida. ¿No es esto lo que vemos repetirse una y otra vez a lo largo de la historia? ¿No es cierto que cada generación ha creído vivir en los últimos días? Los primeros cristianos esperaban el retorno inminente de Cristo. Los medievales interpretaban cada plaga como señal del fin. Los reformadores protestantes veían en sus enemigos al anticristo y cada movimiento milenarista desde entonces ha profetizado fechas específicas para el apocalipsis, solo para que el mundo siga girando imperturbable. Spinoza observa esto con una mezcla de asombro filosófico y preocupación ética. Si las profecías del fin de los tiempos nunca se cumplen literalmente, ¿por qué siguen teniendo tanto poder sobre la imaginación humana? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con el miedo, con la incertidumbre, con la necesidad de narrativas que den sentido al caos aparente de la existencia? El filósofo nos sugiere que el Apocalipsis funciona como una proyección colectiva, una forma de externalizar nuestras ansiedades sobre el cambio, la muerte, la pérdida de control. Al situar el fin en un futuro mítico, evitamos confrontar los finales y transformaciones que ocurren constantemente en el presente. Cada imperio que cae, cada orden social que se transforma, cada paradigma cultural que se desintegra, es, en cierto sentido, un apocalipsis para quienes se beneficiaban del estado anterior de las cosas. ¿Y qué hay de la profecía misma como fenómeno? Spinoza dedica considerable atención a desentrañar la naturaleza de la profecía en el pensamiento judío y cristiano. Para las tradiciones religiosas, los profetas son individuos especialmente dotados que reciben comunicación directa de Dios, revelaciones sobre el futuro, mensajes que trascienden el entendimiento humano ordinario. Pero Spinoza, con su característica irreverencia intelectual, propone algo radicalmente diferente. Los profetas no son receptores pasivos de verdades divinas, sino individuos con imaginaciones particularmente vívidas, capaces de expresar en lenguaje simbólico las tensiones y esperanzas de su tiempo. ¿No es esto más coherente con lo que sabemos sobre la psicología humana? ¿No es más plausible que los profetas fueran poetas visionarios, críticos sociales, líderes carismáticos que canalizaban las aspiraciones colectivas en narrativas poderosas? Consideremos el lenguaje mismo del Apocalipsis: dragones, bestias, sellos, trompetas, copas de ira divina, la gran ramera de Babilonia, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. ¿Es esto descripción literal de eventos futuros o es imaginería simbólica que debe decodificarse? Spinoza insiste en que tomar estos símbolos literalmente es malinterpretar fundamentalmente la naturaleza del lenguaje profético.
Los profetas hablaban en metáforas porque se dirigían a pueblos que pensaban en metáforas, porque buscaban impacto emocional tanto como claridad conceptual. Cuando Juan describe la caída de Babilonia, no está profetizando sobre una ciudad mesopotámica, sino sobre Roma, el imperio que perseguía a los cristianos. Cuando habla de una nueva tierra y nuevos cielos, no está prediciendo una recreación cósmica literal, sino expresando la esperanza de una transformación social radical, un orden nuevo donde los oprimidos sean liberados. Pero entonces, ¿qué queda de la dimensión sagrada si reducimos las profecías a política y las visiones divinas a psicología humana? Aquí Spinoza revela la profundidad de su pensamiento. No está simplemente secularizando o desmitificando las escrituras por mero escepticismo. Está tratando de liberar lo genuinamente valioso en la religión de las distorsiones acumuladas por siglos de manipulación institucional. Para Spinoza, existe algo profundamente verdadero en el mensaje ético del cristianismo y el judaísmo, en el llamado a la justicia, a la compasión, al amor al prójimo. Pero estas verdades éticas no dependen de que las profecías apocalípticas sean literalmente ciertas. De hecho, la obsesión con el fin de los tiempos puede distraernos de las responsabilidades éticas del presente, puede hacernos pasivos ante la injusticia, porque creemos que solo Dios puede arreglar el mundo en algún juicio final futuro. ¿No es esto precisamente lo que las instituciones religiosas han usado para mantener el status quo? No se preocupen por las injusticias de este mundo, proclaman, porque los justos serán recompensados en el próximo y los malvados castigados en el juicio final. Pero ¿qué pasa si no hay juicio final venidero, al menos no en el sentido sobrenatural que nos han enseñado? ¿Qué pasa si el único juicio que importa es el que ejercemos aquí y ahora, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en cómo tratamos a otros seres humanos? Spinoza nos confronta con esta posibilidad incómoda y al hacerlo nos devuelve la responsabilidad que habíamos delegado a poderes sobrenaturales. Si no hay apocalipsis divino que vendrá a arreglar todo, entonces nosotros debemos crear la justicia aquí, ahora, con nuestras propias manos y mentes. La visión espinosista del apocalipsis como fenómeno político tiene implicaciones perturbadoras para cómo entendemos la historia de las religiones. Obliga a preguntarnos cuántas doctrinas que consideramos centrales a la fe son en realidad construcciones posteriores, interpretaciones convenientes, herramientas de poder disfrazadas de verdad revelada. Cuando los emperadores romanos adoptaron el cristianismo como religión oficial del imperio, no transformaron radicalmente su mensaje, no domesticaron un movimiento que originalmente desafiaba la autoridad imperial, y al hacerlo no reinterpretaron las profecías apocalípticas de manera que ya no amenazaran el orden establecido, sino que lo legitimaran. El reino de Dios, que debía venir a derrocar a los poderosos, se convirtió gradualmente en algo espiritual e interior, algo que no amenazaba las estructuras terrenales de poder. Spinoza rastrea estas transformaciones con ojo clínico. Muestra cómo los textos bíblicos han sido editados, compilados, interpretados y reinterpretados a través de los siglos, siempre al servicio de intereses particulares. No es sorprendente que de todas las escrituras cristianas primitivas, solo 4 evangelios fueran canonizados. ¿Qué pasó con los otros textos, los evangelios gnósticos, las apocalipsis alternativas, las visiones que no encajaban en la narrativa que la Iglesia institucional quería promover? Fueron suprimidos, declarados heréticos, quemados. La historia es escrita por los vencedores, y la teología no es excepción. ¿Cuántas interpretaciones del Apocalipsis fueron silenciadas porque amenazaban demasiado directamente el poder eclesiástico o político? Y aquí llegamos a una pregunta crucial.
¿Es posible separar la religión genuina de su instrumentalización política? Spinoza cree que sí, pero requiere una revolución en cómo pensamos sobre las Escrituras y la revelación. Requiere abandonar la idea de que los textos sagrados son dictados divinos, perfectos e inmutables, y aceptar que son documentos humanos, falibles, contextuales, que contienen tanto sabiduría como error, tanto inspiración como ideología. ¿Es esto herejía o es honestidad intelectual? ¿Es irrespetuoso hacia la tradición o es el único camino hacia una religiosidad auténtica, no basada en la sumisión ciega, sino en el compromiso consciente? Spinoza apuesta por lo segundo, aunque sabe que esto le costará caro, que será excomulgado, que su nombre será maldito, que sus obras serán prohibidas. ¿Pero acaso la verdad no vale más que la comodidad de pertenecer? El Apocalipsis de Juan, ese texto enigmático que cierra el canon del Nuevo Testamento, se convierte en el campo de batalla perfecto para estas cuestiones. Durante 2000 años, incontables intérpretes han intentado decodificar sus símbolos, han calculado fechas para el fin del mundo, han identificado al anticristo en sus enemigos contemporáneos. Papas han sido señalados como bestias apocalípticas por protestantes y reformadores protestantes han sido identificados como el falso profeta por católicos. Cada generación proyecta sus propios miedos y esperanzas en estos versículos crípticos. ¿No demuestra esto exactamente el punto de Spinoza? ¿No revela que estas profecías funcionan como pantallas en blanco sobre las cuales proyectamos nuestras propias narrativas? Si el Apocalipsis realmente contuviera una profecía clara e inequívoca sobre eventos futuros específicos, ¿no sería interpretado consistentemente a través del tiempo? El hecho de que cada época encuentre su propia era reflejada en el texto sugiere que el texto es suficientemente ambiguo como para acomodar múltiples interpretaciones contradictorias. Spinoza señala algo más perturbador aún. Las profecías apocalípticas pueden convertirse en profecías autocumplidas, no por intervención divina, sino por acción humana. Cuando las personas creen fervientemente que ciertos eventos deben ocurrir según las Escrituras, pueden trabajar activamente para provocarlos. ¿No es esto lo que vemos en ciertos movimientos religiosos contemporáneos que apoyan conflictos en Medio Oriente porque creen que acelerarán el retorno de Cristo? ¿No es esto lo que sucedió innumerables veces en la historia cuando movimientos milenaristas provocaron violencia y caos creyendo inaugurar el reino de Dios? El Apocalipsis se vuelve real, no porque Dios lo decrete, sino porque los humanos, creyendo en la profecía, la materializan. Aquí lo político y lo religioso se fusionan de manera aterradora. ¿Y qué hay del deseo mismo del Apocalipsis? ¿Por qué tantos parecen anhelar el fin del mundo? Spinoza intuye algo oscuro en la psique humana, algo que encuentra atractivo el borrón y cuenta nueva, la destrucción total seguida de recreación perfecta. Es más fácil fantasear con que Dios destruirá este mundo corrupto y creará uno nuevo que trabajar pacientemente para mejorar el mundo que tenemos. Es más satisfactorio imaginar que nuestros enemigos serán castigados en el juicio final que buscar reconciliación y justicia aquí y ahora. El Apocalipsis ofrece una salida fácil, una solución mágica a problemas complejos. ¿No será esto parte de su atractivo perdurable? ¿No será que preferimos el drama del fin de los tiempos a la responsabilidad del presente? Baruch Spinoza nace en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la persecución de la Inquisición portuguesa. Crece respirando el aire relativamente tolerante de la República Holandesa, pero también los miedos de una comunidad que había conocido demasiado bien lo que significaba ser diferente, ser perseguido, ser obligado a ocultar la propia identidad.
La comunidad judía de Ámsterdam había reconstruido cuidadosamente sus instituciones, sus sinagogas, su vida comunitaria. Pero este renacimiento venía con un precio: la ortodoxia, la conformidad, el miedo a destacar demasiado, a provocar la ira de los cristianos que les habían dado refugio. En este contexto controlado y autocontrolado, Spinoza comienza a hacer preguntas peligrosas. ¿Tiene el alma inmortalidad personal? ¿Escribió realmente Moisés el Pentateuco? ¿Son los ángeles de la Biblia seres reales o metáforas? ¿Es Dios realmente un juez que castiga y recompensa? Preguntas que otros murmuran en privado, Spinoza las articula con claridad cristalina. Y pronto queda claro que no puede continuar dentro de la comunidad sin convertirse en una amenaza para ella. El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, Spinoza es excomulgado. El herem, el decreto de expulsión, es de una dureza extraordinaria. Con el juicio de los ángeles y de los santos, anatematizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste favor alguno, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos, y que nadie lea documento alguno dictado por él o escrito por su mano. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal furia? Había pensado. Había cuestionado, había preferido la verdad a la pertenencia. ¿No es esto lo que todas las instituciones religiosas temen más que nada? ¿Que alguien ponga la búsqueda de la verdad por encima de la lealtad tribal? Spinoza no se retracta, no ruega perdón, no busca reconciliación. Simplemente se va, latiniza su nombre de Baruch a Benedictus, ambos significando bendito. Quizás con ironía consciente de ser bendito por sí mismo, ya que su comunidad le ha maldecido, y comienza su vida como filósofo independiente. Puliendo lentes para microscopios y telescopios, gana su sustento, y escribiendo algunas de las obras filosóficas más radicales de su época, construye su verdadero legado. No hay algo profundamente simbólico en que puliera lentes, porque eso es exactamente lo que hace intelectualmente: pulir y afinar nuestras herramientas de visión, para que podamos ver el mundo y las escrituras con mayor claridad, sin las distorsiones de la tradición y el prejuicio. La obra que nos ocupa, el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, aunque todos supieron pronto quién era su autor, representa el ataque más sistemático y devastador contra la interpretación tradicional de las Escrituras que se había producido hasta entonces. Spinoza no es el primer crítico de la religión organizada, ciertamente. Hay una larga tradición de escepticismo que se remonta a los antiguos griegos, pero Spinoza hace algo diferente. No rechaza la Biblia desde fuera como hacen los ateos simples, sino que la deconstruye desde dentro, usando sus propias herramientas, mostrando contradicciones internas, revelando capas de edición, demostrando que no puede ser lo que afirma ser. Es una herejía mucho más peligrosa porque no puede ser simplemente descartada como incredulidad externa. ¿Qué descubre Spinoza cuando aplica su método histórico crítico al Antiguo Testamento? Descubre que Moisés no pudo haber escrito los 5 libros que se le atribuyen, porque esos libros describen eventos posteriores a su muerte, usan lenguaje que solo existió siglos después, reflejan situaciones políticas que no existían en su época. Descubre que diferentes partes de la Biblia contradicen otras partes, que hay múltiples tradiciones entretejidas, que el texto ha sido editado y reeditado por escribas con diferentes agendas. ¿Por qué esto es tan importante para la cuestión del Apocalipsis?
Porque si la Biblia no es la palabra directa e inalterada de Dios, si es un documento histórico compuesto y editado por humanos falibles, entonces las profecías que contiene, incluidas las apocalípticas, no pueden reclamar autoridad divina absoluta. Son productos de su tiempo, comprensibles solo en contexto y no tienen por qué aplicarse literalmente al futuro. Spinoza argumenta que los profetas del Antiguo Testamento no eran filósofos ni teólogos sistemáticos, sino individuos con poderosas imaginaciones que expresaban verdades morales en lenguaje imaginativo adaptado a su audiencia. Cuando Isaías profetizaba sobre el futuro, estaba hablando a los israelitas de su época sobre sus circunstancias inmediatas, ofreciendo esperanza durante el exilio babilónico, no prediciendo eventos 2500 años en el futuro. Cuando Ezequiel describía visiones elaboradas de la gloria de Dios, estaba usando el vocabulario simbólico disponible en su cultura, no proporcionando descripciones literales de realidades celestiales. ¿Por qué entonces insistimos en leer estos textos como si fueran reportajes literales del futuro? ¿No será porque hacerlo sirve a ciertos intereses, mantiene cierto poder? La lectura espinosista del Apocalipsis de Juan sigue la misma lógica. Juan escribía a 7 iglesias en Asia Menor a finales del siglo I, durante un período de creciente tensión entre cristianos y autoridades romanas. Sus visiones apocalípticas codificaban resistencia política en lenguaje religioso. Cuando habla de la bestia que surge del mar, probablemente se refiere a Roma y su culto imperial. Cuando profetiza la caída de Babilonia, expresa la esperanza de que el imperio que persigue a los cristianos será eventualmente derrotado. Cuando describe la Nueva Jerusalén, imagina una comunidad renovada, donde los fieles ya no serán oprimidos. Todo esto tiene perfecto sentido histórico. Pero ¿qué sentido tiene leer el Apocalipsis como predicción de eventos en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene buscar en las noticias contemporáneas cumplimiento de profecías escritas para una audiencia que murió hace 2000 años? ¿Por qué entonces las iglesias insisten en interpretaciones futuristas del Apocalipsis? Spinoza sugiere que es porque el miedo al fin de los tiempos es increíblemente útil para el control social. Si las personas creen que el juicio final puede llegar en cualquier momento, viven en un estado de urgencia espiritual permanente que las hace más dependientes de las instituciones religiosas que prometen mediar su salvación. Si creen que los signos del fin están por todas partes, serán más susceptibles a la manipulación, más dispuestas a identificar a los enemigos de la Iglesia como agentes del Anticristo, más propensas a aceptar autoridad sin cuestionamiento. ¿No es esto exactamente lo que vemos cuando examinamos cómo se ha usado el Apocalipsis históricamente? Ha sido arma contra judíos, contra musulmanes, contra reformadores, contra cualquiera que desafiara el poder eclesiástico establecido. Pero Spinoza no solo critica el cristianismo, también examina la tradición apocalíptica judía, las expectativas mesiánicas, las profecías sobre el fin de los días en Daniel y otros textos, y encuentra el mismo patrón. Visiones surgidas de contextos de opresión y resistencia, esperanzas de liberación nacional expresadas en lenguaje cósmico, sueños de venganza contra enemigos históricos específicos. El libro de Daniel, por ejemplo, con sus bestias que representan imperios sucesivos, fue escrito probablemente durante la revuelta macabea contra los seleucidas en el siglo II a.C., no durante el exilio babilónico donde pretende estar situado. Sus profecías son tan precisas para eventos hasta cierto punto porque fueron escritas después de que ocurrieran, una práctica común en la literatura apocalíptica llamada vaticinium ex eventu, profecía después del evento. Pero admitir esto no destruiría la autoridad del texto. Solo si insistimos en que su valor depende de ser profecía literal.
Si entendemos su valor como literatura de resistencia, como expresión de fe bajo persecución, como testimonio de la capacidad humana de mantener esperanza incluso en las circunstancias más oscuras, entonces su valor permanece intacto, quizás incluso aumentado. ¿No es liberador entender las Escrituras de esta manera? No nos libera del peso de tener que defender lo indefendible, de tener que realizar gimnasia mental para hacer que textos antiguos encajen con nuestro conocimiento moderno. Spinoza cree que sí. Cree que al liberar las Escrituras de la carga de tener que ser infalibles, las hacemos más genuinamente útiles. Podemos apreciar su sabiduría sin tener que aceptar sus errores. Podemos valorar sus enseñanzas éticas sin tener que creer en sus cosmologías obsoletas. Podemos respetar la fe de quienes las escribieron sin tener que compartir sus supersticiones. Pero las instituciones religiosas, ¿pueden aceptar esto? ¿Pueden soltar el control que viene de reclamar acceso exclusivo a verdad revelada infalible? La respuesta de las instituciones religiosas a Spinoza fue predecible: condena universal. Judíos y cristianos, católicos y protestantes, todos concordaron en que Spinoza era peligroso, que sus ideas eran venenosas, que sus libros debían ser prohibidos. El Tratado Teológico Político fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Los calvinistas holandeses presionaron para que fuera procesado. Incluso Leibniz, él mismo un pensador audaz, se distanció públicamente de Spinoza mientras le escribía cartas privadas admirando su coraje intelectual. ¿Por qué tal unanimidad en la condena? Porque Spinoza había tocado el nervio central del poder religioso. La afirmación de que las Escrituras son palabra directa de Dios y por tanto indiscutibles. Si esa afirmación se derrumba, todo el edificio del poder eclesiástico tambalea. ¿Qué autoridad tienen los sacerdotes si no son intérpretes exclusivos de verdad revelada? ¿Qué poder tienen las iglesias si no pueden amenazar con condenación eterna? Y aquí llegamos al núcleo de por qué el Apocalipsis como concepto es tan central al poder religioso. El Apocalipsis no es solo una doctrina entre otras, es la última amenaza, la garantía final de que la obediencia será recompensada y la rebelión castigada. Si Dios no va a intervenir dramáticamente al final de la historia para juzgar a vivos y muertos, si no hay un día del juicio donde todas las cuentas serán saldadas, entonces, ¿qué incentivo tienen las personas para seguir reglas religiosas que pueden parecer arbitrarias o injustas? ¿Por qué sacrificar la autonomía presente por promesas sobre el futuro si esas promesas son solo ilusiones humanas? Spinoza no teme estas preguntas, de hecho las abraza, porque cree que la moralidad genuina no puede basarse en miedo al castigo o esperanza de recompensa. La moralidad genuina surge del entendimiento, de reconocer qué conductas promueven el florecimiento humano y cuáles lo obstaculizan. En su obra maestra La Ética, Spinoza desarrolla una filosofía moral completamente independiente de premios y castigos sobrenaturales. La virtud es su propia recompensa porque nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. El vicio es su propio castigo porque nos esclaviza a pasiones que nos hacen infelices. No necesitamos un apocalipsis futuro para validar la moralidad. La moralidad se valida en el presente por sus efectos en nuestra capacidad de vivir bien. ¿No es esto más digno del ser humano que actuar moralmente solo por miedo al infierno o deseo del cielo? ¿No es la moral basada en comprensión superior a la moral basada en coacción? Spinoza dice que sí, y al hacerlo socava uno de los pilares fundamentales del poder religioso tradicional. Pero, ¿qué pasa con quienes genuinamente creen en la inminencia del Apocalipsis? ¿Qué pasa con los movimientos milenaristas que han surgido repetidamente a lo largo de la historia, convencidos de que el fin está cerca? Spinoza los ve con una mezcla de compasión y preocupación.
Comprende que estas creencias surgen frecuentemente de desesperación, de condiciones de vida tan opresivas que la única esperanza imaginable es una intervención divina catastrófica que resetee todo. ¿Pero acaso esa esperanza no es también una trampa? Porque mientras esperamos pasivamente que Dios actúe, no actuamos nosotros mismos. Los movimientos apocalípticos pueden generar resistencia heroica, es cierto, pero también pueden generar pasividad fatalista. Si todo está predeterminado, si el guión del fin de los tiempos ya está escrito, ¿qué diferencia hacen nuestras acciones individuales? Spinoza también reconoce el peligro de los movimientos apocalípticos que no se conforman con esperar pasivamente, sino que intentan forzar la llegada del fin. La historia está llena de ejemplos aterradores. La rebelión de Münster en el siglo XVI, donde anabaptistas radicales establecieron un reino de Dios teocrático y violento. Los numerosos movimientos mesiánicos que provocaron guerras y matanzas, las sectas suicidas modernas que buscan anticipar el fin de los tiempos. Cuando las personas creen que Dios les ha ordenado precipitar el apocalipsis, ninguna atrocidad es demasiado grande, porque se comete al servicio del plan divino. ¿No es este uno de los peligros más graves de la religión apocalíptica? ¿No es esta una de las razones más urgentes para cuestionar estas doctrinas? Pero Spinoza no es simplemente un crítico negativo. También ofrece una alternativa positiva. Si no el apocalipsis, ¿qué? Si no el juicio final, ¿qué validará nuestras vidas? La respuesta de Spinoza es al mismo tiempo simple y profunda. La eternidad no es algo que viene después de la muerte. Es algo que podemos experimentar aquí y ahora. Cuando comprendemos las verdades eternas de la razón, cuando captamos las conexiones necesarias que estructuran la realidad, cuando amamos intelectualmente a Dios, entendido como la naturaleza en su totalidad, entonces participamos de lo eterno. No necesitamos sobrevivir personalmente a la muerte para tocar la eternidad. La tocamos cada vez que nuestra mente capta algo verdaderamente universal. ¿No es esta una visión más noble y más plausible de lo que la religión tradicional ofrece? ¿No es más satisfactorio buscar la eternidad en el conocimiento y la comprensión que en fantasías sobre el fin del mundo? Ahora debemos enfrentar la pregunta más difícil, la que Spinoza sabía que provocaría la mayor resistencia. ¿Qué significa vivir sin apocalipsis? ¿Cómo orientamos nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestra moral si abandonamos la narrativa del fin de los tiempos? Durante milenios, el Apocalipsis ha proporcionado un telos, un punto final hacia el cual la historia se dirige. Ha dado sentido al sufrimiento presente como preludio a gloria futura. Ha prometido que las injusticias serán corregidas, que los malvados serán castigados, que los buenos finalmente triunfarán. ¿Podemos renunciar a todo esto sin caer en nihilismo? ¿Podemos aceptar que la historia no tiene un fin predeterminado, que no hay garantía cósmica de justicia, que nosotros somos los únicos responsables de crear significado y moralidad? Spinoza responde afirmativamente, pero reconoce que requiere madurez intelectual y emocional que no todos poseen. La visión spinozista del tiempo y la historia es radicalmente diferente de la visión apocalíptica. En la visión apocalíptica, el tiempo es lineal y teleológico. Comienza con la creación, avanza a través de una serie de etapas predeterminadas y culmina en el apocalipsis y el juicio final. La historia tiene dirección y propósito divino. El presente cobra sentido solo en relación con ese fin prometido. Pero para Spinoza, el tiempo no tiene finalidad inherente. Los eventos ocurren según necesidad causal, no según plan divino. La historia no se dirige hacia ningún clímax preordenado. El futuro no está escrito en profecías antiguas, sino que se construye momento a momento por las decisiones y acciones de innumerables individuos.
¿No es esto, en cierto sentido, más aterrador, pero también más liberador? Aterrador porque no hay red de seguridad, no hay garantía de que todo saldrá bien al final. Liberador porque significa que el futuro está genuinamente abierto, que podemos influir en él, que nuestra agencia importa. ¿Qué pasa entonces con el mal? Esta es quizás la pregunta más acuciante. La teodicea apocalíptica ofrece una respuesta clara. El mal existe temporalmente, pero será erradicado en el juicio final. Los malvados serán castigados eternamente, los justos recompensados eternamente, y así el balance cósmico se restaurará. Es una narrativa satisfactoria emocionalmente, aunque lógicamente problemática. Pero si no hay juicio final, si Hitler y Stalin y todos los tiranos de la historia murieron simplemente sin enfrentar castigo divino, si las víctimas del genocidio, del abuso, de la injusticia nunca reciben compensación cósmica, ¿no es esto insoportable? Spinoza no minimiza la dificultad, pero sugiere que preferir una ilusión reconfortante a una verdad dura no es madurez, sino cobardía. Si la justicia ha de existir, debemos crearla nosotros, aquí en este mundo. No podemos delegarla a un Dios que intervendrá al final de los tiempos. La responsabilidad es nuestra, toda nuestra, únicamente nuestra. Y esto nos lleva a reconsiderar el significado mismo de religión. ¿Puede haber religión sin apocalipsis, sin juicio final, sin vida después de la muerte, sin intervención divina sobrenatural? Spinoza piensa que no solo puede haberla, sino que debería haberla. La verdadera religión, argumenta, no consiste en creencias sobre eventos sobrenaturales, sino en amor a Dios, entendido como la naturaleza y sus leyes, y en amor al prójimo como expresión de ese amor mayor. Las doctrinas teológicas, las especulaciones sobre el fin de los tiempos, las descripciones detalladas del cielo y el infierno, todo esto es superfluo, incluso dañino cuando distrae de lo esencial. ¿Qué importa si crees que el apocalipsis será pretribulación o posttribulación, si crees en el rapto o no, si interpretas el milenio literal o alegóricamente? Estas disputas teológicas han dividido comunidades, provocado guerras, consumido energía intelectual que podría haberse dedicado a mejorar la vida humana. ¿No es hora de admitir que son preguntas mal formuladas, intentos de conocer lo que no puede ser conocido porque no existe para ser conocido? Spinoza propone algo radical, una religión racional, una religión sin misterios incomprensibles, sin dogmas que violan la razón, sin promesas sobrenaturales que no pueden ser verificadas. Una religión cuya verdad consiste únicamente en su capacidad de promover justicia, paz, amor. ¿Es esto todavía religión o es solo filosofía moral con lenguaje religioso? Quizás la distinción no importa. Lo que importa es si nos hace mejores, más compasivos, más sabios, más capaces de vivir juntos en armonía. Si una creencia en el Apocalipsis no logra esto, si en cambio genera miedo, división, pasividad o violencia, entonces no importa cuán tradicional o venerable sea esa creencia, debe ser rechazada. La verdad no se determina por antigüedad o autoridad, sino por sus frutos. Pero no estamos entonces reduciendo todo a pragmatismo. No hay verdad objetiva sobre si el Apocalipsis ocurrirá o no. Spinoza diría que la pregunta misma está mal formulada. El Apocalipsis, como evento sobrenatural futuro, donde Dios interviene dramáticamente en la historia, no es el tipo de cosa que puede ser verdadera o falsa en sentido empírico, porque no es el tipo de afirmación que puede ser verificada o falsificada. Es más como una narrativa, una forma de dar sentido a la experiencia, una estructura simbólica. Y como tal, debe ser evaluada no por su correspondencia con hechos futuros, sino por su coherencia interna, su compatibilidad con lo que sabemos sobre el mundo y sus consecuencias para cómo vivimos.
Por todos estos criterios, la narrativa apocalíptica tradicional falla. Es internamente contradictoria, incompatible con nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo y genera frecuentemente consecuencias negativas. Entonces, ¿qué reemplaza al Apocalipsis como narrativa orientadora? Spinoza sugiere que necesitamos narrativas de florecimiento, no de catástrofe final. Necesitamos imaginar futuros donde la humanidad gradualmente supera sus limitaciones, donde el conocimiento se expande, donde la justicia se aproxima, donde el sufrimiento disminuye. No porque estemos garantizados a alcanzar esto, no porque el progreso sea inevitable, sino porque estas narrativas nos motivan constructivamente en lugar de paralizarnos con miedo. El progreso real ocurre incrementalmente, a través de innumerables mejoras pequeñas, no a través de transformaciones apocalípticas. ¿No es esto lo que la historia realmente muestra? Los grandes cambios sociales, el fin de la esclavitud, la expansión de los derechos humanos, los avances en medicina y tecnología, ninguno vino de intervención divina, sino de esfuerzo humano sostenido. Si queremos un mundo mejor, debemos construirlo nosotros. ¿Y qué hay de la muerte si no hay juicio final, si no hay resurrección, si no hay vida después de la muerte en el sentido tradicional? ¿Cómo enfrentamos nuestra mortalidad? Este es quizás el núcleo existencial de por qué las doctrinas apocalípticas tienen tanto poder. Prometen que la muerte no es el fin, que nos reuniremos con nuestros seres queridos, que nuestra identidad personal continuará eternamente. Renunciar a esto parece renunciar a todo consuelo. Spinoza no ofrece consuelo barato. Reconoce que la muerte es el fin de nuestra existencia personal como individuos. Pero argumenta que podemos encontrar paz si entendemos que nuestra individualidad es solo una ola temporal en el océano eterno de la existencia. La sustancia de la que estamos hechos es eterna. Es solo nuestra configuración particular la que es temporal. Y si hemos vivido bien, si hemos contribuido al conocimiento y el bienestar, si hemos amado y sido amados, entonces nuestra vida ha tenido valor intrínseco que no necesita validación por continuación post-mortem. ¿Es esto suficiente? ¿Puede satisfacer el anhelo humano de inmortalidad? Para algunos sí, para otros no. Spinoza no promete que su filosofía será emocionalmente satisfactoria para todos, solo promete que será verdadera, o al menos más cercana a la verdad que las alternativas, y sostiene que vivir en la verdad, aunque sea una verdad austera, es preferible a vivir en ilusiones reconfortantes, porque las ilusiones tienen un costo, nos hacen vulnerables a manipulación. Nos distraen de responsabilidades reales, nos impiden enfrentar la vida honestamente y en última instancia no son tan reconfortantes como pretenden ser. ¿Acaso el miedo al infierno realmente consuela? ¿Acaso la incertidumbre sobre si uno será salvado o condenado realmente trae paz? Las doctrinas apocalípticas pueden generar más ansiedad que la que resuelven. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene la crítica espinosista del Apocalipsis para nuestro tiempo? Vivimos en una era de ansiedades apocalípticas renovadas. El cambio climático amenaza con transformar radicalmente nuestro mundo. Las armas nucleares conservan su poder de destruir la civilización. Pandemias globales revelan nuestra vulnerabilidad. Inteligencia artificial promete o amenaza, dependiendo de quién hable, con cambios sin precedentes. En este contexto, narrativas apocalípticas religiosas y seculares proliferan. Algunos ven en estas crisis los signos del fin de los tiempos profetizado en las Escrituras. Otros, sin marco religioso, hablan del antropoceno, la sexta extinción masiva, el gran filtro, que podría explicar la paradoja de Fermi. ¿Estamos en el umbral del apocalipsis, ya sea divino o humano? ¿O estamos proyectando viejos arquetipos apocalípticos en crisis reales que requieren respuestas racionales, no místicas?
Spinoza nos urgiría a distinguir cuidadosamente entre amenazas reales que requieren acción pragmática y fantasías apocalípticas que paralizan o distorsionan nuestra respuesta. El cambio climático es real, pero no es el apocalipsis divino. Es un problema causado por humanos que requiere soluciones humanas, reducción de emisiones, adaptación, tecnología, cooperación internacional. Invocar el apocalipsis solo confunde el asunto. ¿Es esto castigo divino por nuestros pecados? No, es consecuencia predecible de la física y la química atmosférica. ¿Debemos simplemente aceptarlo como señal del fin profetizado? No, debemos actuar para mitigar y adaptarnos. Las narrativas apocalípticas, ya sean religiosas o seculares, pueden ser obstáculos para la acción efectiva porque nos presentan el futuro como predeterminado cuando en realidad permanece parcialmente abierto, dependiente de nuestras elecciones. Pero no hay algo irremediablemente apocalíptico en la condición humana moderna. ¿No es cierto que hemos desarrollado tecnologías que podrían literalmente terminar nuestra civilización, quizás nuestra especie? Las armas nucleares existen. El cambio climático descontrolado es posible. Bioterrorismo con patógenos diseñados es concebible. Inteligencia artificial superinteligente podría, según algunos argumentan, representar un riesgo existencial. ¿No hemos creado nosotros mismos las condiciones para un apocalipsis real? Spinoza respondería que esto es precisamente por qué debemos abandonar las narrativas apocalípticas tradicionales. Porque mientras esperamos un apocalipsis divino, podríamos inadvertidamente crear uno humano. La amenaza no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Y la salvación, si ha de venir, también debe venir de nosotros. No hay Deus ex machina. No hay intervención sobrenatural que nos rescatará de nuestra propia estupidez o malicia. O aprendemos a usar nuestra inteligencia sabia y colectivamente, o enfrentamos consecuencias catastróficas que no serán el cumplimiento de profecía antigua, sino el resultado de nuestra propia incompetencia. La política del Apocalipsis, que Spinoza identificó en su época, permanece relevante hoy. Políticos y movimientos religiosos continúan explotando miedos apocalípticos. En Estados Unidos, algunos evangélicos apoyan políticas de Medio Oriente específicamente porque creen que acelerarán el retorno de Cristo. En varias regiones, movimientos fundamentalistas de diferentes religiones anhelan confrontaciones que ven como precursores del fin de los tiempos. Grupos terroristas apocalípticos buscan provocar el caos que creen inaugurará una nueva era. Y estas no son solo franjas marginales, tienen influencia real, acceso a poder, capacidad de afectar eventos globales. ¿No es esto profundamente peligroso? ¿No deberíamos estar más preocupados por personas con armas nucleares o biológicas que creen que el apocalipsis debe ser acelerado? Spinoza nos urgirá a reconocer que el apocalipsis como concepto teológico-político es fundamentalmente autoritario. Postula un futuro inevitable sobre el cual no tenemos control, determinado por un Dios cuyos planes no podemos conocer completamente, pero debemos aceptar. Esta estructura narrativa fomenta pasividad política y sumisión a aquellos que reclaman conocer la voluntad divina. Es antitético a la democracia, a la autonomía, a la responsabilidad. Una sociedad genuinamente libre requiere ciudadanos que se ven a sí mismos como creadores activos de su futuro, no como espectadores pasivos de un guión divino preescrito. Requiere que veamos la historia como abierta, contingente, formada por nuestras decisiones colectivas. Requiere rechazar la idea de que algunos tienen acceso privilegiado a conocimiento sobre el fin de los tiempos y, por tanto, autoridad especial sobre cómo debemos vivir ahora. Pero ¿podemos realmente liberarnos de estas narrativas que están tan profundamente arraigadas en nuestra cultura?
Spinoza era optimista sobre la capacidad humana de razón, pero también realista sobre cuán difícil es superar prejuicios y tradiciones. Reconocía que la mayoría de las personas no tienen tiempo ni inclinación para filosofía rigurosa, que viven guiadas más por emoción e imaginación que por razón. ¿Significa esto que las masas siempre necesitarán mitos apocalípticos para dar sentido a sus vidas? Spinoza esperaba que no. Creía en educación, en la expansión gradual del conocimiento, en la posibilidad de que cada vez más personas accedieran a verdades antes reservadas a élites filosóficas. En esto era un pensador de la Ilustración avant la lettre. Creía en el progreso, no como necesidad histórica, sino como posibilidad que dependía de la difusión del conocimiento y la razón. 3 siglos y medio después de Spinoza, ¿cuánto hemos progresado? Por un lado, muchísimo. La crítica bíblica que Spinoza pioneró es ahora académicamente mainstream. Sabemos mucho más sobre cómo se formaron las escrituras, sobre sus contextos históricos, sobre las múltiples tradiciones que las componen. La secularización ha avanzado significativamente en muchas partes del mundo, y millones viven vidas significativas sin creencias religiosas tradicionales. Por otro lado, las narrativas apocalípticas no han desaparecido, han mutado, se han adaptado, han encontrado nuevas formas. El apocalipsis secular del cambio climático o la inteligencia artificial cumple funciones psicológicas y sociales similares al apocalipsis religioso. Genera urgencia, pero también ansiedad. Motiva acción, pero también desesperación. Parece que no podemos escapar fácilmente del pensamiento apocalíptico. Está demasiado profundamente estructurado en nuestra psique, en nuestra cultura, en nuestro lenguaje. Quizás entonces la tarea no es eliminar completamente el pensamiento apocalíptico, sino transformarlo, domesticarlo, hacerlo menos literal y más metafórico. Podemos reconocer que la vida contiene finales, transformaciones, muertes y renacimientos sin necesidad de proyectar un final absoluto. Cada día termina, pero mañana amanece. Civilizaciones caen, pero nuevas civilizaciones emergen. Paradigmas se agotan, pero nuevos paradigmas nacen. Hay algo apocalíptico en todo cambio significativo, en el sentido de que lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Pero esto no requiere un apocalipsis único, final, cósmico. Podemos vivir con múltiples pequeños apocalipsis, con transformaciones continuas, con la naturaleza procesual de la realidad, sin necesidad de un punto final absoluto. ¿No es esto más honesto con nuestra experiencia real? ¿No es más útil psicológica y políticamente? Y así llegamos a la pregunta final, la pregunta que Spinoza nos deja, pero que cada generación debe responder por sí misma. ¿Qué haremos con esta libertad terrible? Si el apocalipsis no está escrito, si el futuro no está predeterminado, si dependemos solo de nosotros mismos, ¿cómo viviremos? ¿Con sabiduría o con locura? ¿Con compasión o con crueldad? ¿Con coraje para crear significado en un universo indiferente? ¿O con cobardía que nos hace buscar consuelos ilusorios? Spinoza no puede responder por nosotros. Solo puede mostrarnos que la pregunta es genuina, que las elecciones son reales, que la responsabilidad es ineludible. La verdad, nos dice Spinoza con una mezcla de severidad y compasión, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida temporalmente, puede ser ocultada bajo capas de dogma y tradición, puede ser castigada cuando emerge. Pero tiene una persistencia extraña, casi orgánica. Reaparece generación tras generación, en nuevas mentes que se atreven a cuestionar, en nuevas voces que se niegan a aceptar las respuestas heredadas. La verdad sobre el apocalipsis, la verdad de que es construcción humana y no revelación divina, es una de esas verdades que la humanidad ha intentado enterrar repetidamente.
Pero cada época produce sus Spinozas, sus herejes lúcidos que ven a través del velo y se atreven a nombrarlo. ¿Y cuál es entonces el apocalipsis real? El verdadero fin de los tiempos que deberíamos temer. No es el que describen las profecías antiguas. Es el apocalipsis de la razón. El colapso de nuestra capacidad colectiva de pensar claramente, de distinguir verdad de propaganda, de resistir manipulación emocional. Ese apocalipsis no requiere intervención divina. Lo creamos nosotros cada vez que elegimos la ilusión confortable sobre la verdad incómoda. Cada vez que entregamos nuestra autonomía mental a autoridades que prometen certeza a cambio de obediencia. Cada vez que permitimos que el miedo dicte nuestras creencias y acciones. El verdadero fin de los tiempos no será marcado por trompetas celestiales, sino por el silencio de mentes que han dejado de preguntar, de cuestionar, de buscar. Spinoza entendió esto con claridad profética, irónicamente más profética que todas las profecías que criticó. Vio que el mayor peligro no era la incredulidad, sino la credulidad instrumentalizada, no la herejía, sino la ortodoxia que mata el pensamiento. ¿Pero hay esperanza? ¿O estamos condenados a repetir eternamente los mismos patrones de manipulación y sumisión? Spinoza era, en el fondo, un optimista racional. No creía que el progreso estuviera garantizado, pero creía que era posible. Creía que cada mente que se libera de la superstición es una victoria, que cada verdad establecida firmemente es un paso adelante, que el conocimiento tiene una tendencia expansiva inherente. Una vez que ciertas ideas se articulan claramente, no pueden ser completamente desaprendidas. Podemos intentar suprimirlas, pero permanecen disponibles, esperando ser redescubiertas. La crítica bíblica de Spinoza fue prohibida, pero no pudo ser olvidada. Influenció a pensadores de la Ilustración, que raramente lo citaron por miedo a la asociación con su nombre maldito. Pavimentó el camino para todo el pensamiento moderno sobre religión. 3 siglos después, sus ideas básicas son ampliamente aceptadas en la academia, aunque quizás no tanto en la cultura popular, donde las narrativas apocalípticas continúan floreciendo. ¿Qué haría Spinoza si pudiera ver nuestro mundo actual? Probablemente se sentiría simultáneamente vindicado y decepcionado. Vindicado porque sus predicciones sobre la naturaleza construida de las Escrituras se han confirmado abundantemente por la erudición moderna. Decepcionado porque las formas de pensamiento que criticó no solo sobreviven, sino que en algunos lugares prosperan. Fundamentalismos de diversas religiones rechazan explícitamente el método histórico crítico que Spinoza inauguró, insistiendo en lecturas literales de textos antiguos, incluidas profecías apocalípticas. Movimientos políticos explotan miedos apocalípticos con una sofisticación que hubiera asombrado a los manipuladores del siglo XVII. Y nuevas formas de apocalipsis secular, desde colapso civilizacional hasta singularidad tecnológica, replican las estructuras psicológicas del apocalipsis religioso, aunque en lenguaje actualizado. Parece que el impulso apocalíptico es más profundo y más resistente de lo que Spinoza pudo haber anticipado. Pero ¿qué lección extraemos de esto? Que la crítica racional es inútil frente a necesidades psicológicas profundas, no necesariamente. Quizás la lección es que la Ilustración es un proyecto permanente, no un logro de una vez por todas. Cada generación debe reconquistar la razón contra las fuerzas de la irracionalidad. Cada mente individual debe emprender su propio viaje desde la credulidad hacia el pensamiento crítico. No hay atajos, no hay salvaciones colectivas automáticas. El apocalipsis como narrativa persiste porque responde a ansiedades reales sobre finitud, mortalidad, pérdida de control. La tarea no es simplemente debunquearlo, sino ofrecer alternativas mejores para gestionar esas ansiedades.
Spinoza lo intentó con su filosofía de la eternidad en el conocimiento, con su ética basada en comprensión en lugar de miedo. ¿Fue suficiente? Para algunos, sí. Para la mayoría, probablemente no. Pero eso no invalida el esfuerzo. La narrativa que Spinoza nos ofrece sobre el Apocalipsis no es solo académica o histórica, es existencial y política en el sentido más profundo. Nos pregunta, ¿cómo queremos vivir? ¿Como seres autónomos que asumen responsabilidad por su mundo, o como niños asustados que esperan que un Padre Celestial arregle todo? ¿Como ciudadanos activos que construyen futuros mejores, o como espectadores pasivos de un drama cósmico preescrito? ¿Como buscadores de verdad, dispuestos a abandonar creencias queridas cuando la evidencia las contradice? ¿O como defensores tribales de dogmas heredados? Estas no son preguntas abstractas. Tienen consecuencias reales para cómo organizamos sociedades, cómo tratamos a quienes creen diferente, cómo respondemos a crisis, cómo educamos a las próximas generaciones. Una sociedad que cree en el apocalipsis inminente toma decisiones diferentes de una que cree en construir un futuro a largo plazo. Una cultura que ve las profecías como revelación literal trata las escrituras diferente de una que las ve como documentos históricos. Spinoza nos invita a un ejercicio radical de honestidad intelectual. Nos pide que preguntemos no qué queremos creer, no qué sería reconfortante creer, sino qué tenemos buenas razones para creer. Y cuando aplicamos este estándar a las profecías apocalípticas, cuando examinamos la evidencia histórica, cuando consideramos las innumerables predicciones fallidas del fin del mundo, cuando reconocemos los intereses políticos servidos por mantener a poblaciones en miedo escatológico, la conclusión parece inevitable. El Apocalipsis, como evento divino futuro, es ficción. Ficción poderosa y culturalmente significativa, pero ficción al fin. ¿Podemos vivir con esta verdad? ¿Podemos construir sociedades funcionales, vidas significativas, comunidades morales sin la amenaza del juicio final colgando sobre nuestras cabezas? Spinoza apostó su vida a que sí. Fue excomulgado, marginado, vilipendiado. Sus obras fueron prohibidas. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso, pero escribió de todas formas. Pensó de todas formas, buscó la verdad de todas formas, porque para él, vivir en la verdad era el único tipo de vida digna de vivirse. Y ahora, amigos que han viajado conmigo a través de esta reflexión, nos encontramos al final de nuestro recorrido, pero quizás al principio del suyo propio. Las preguntas que Spinoza planteó hace más de 3 siglos permanecen vivas, urgentes, necesarias. ¿Es el apocalipsis real o es política? ¿Es revelación o es manipulación? ¿Es esperanza o es parálisis? La respuesta, sugiere Spinoza, depende de si tenemos el coraje de examinar honestamente, de pensar críticamente, de vivir responsablemente. El fin de los tiempos no vendrá en las nubes con gloria y terror. Ya está aquí, en cada momento donde elegimos entre razón y superstición, entre autonomía y sumisión, entre verdad y ilusión confortable. Cada instante es apocalíptico en el sentido de ser revelatorio, de exigir que nos revelemos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Y en ese apocalipsis continuo, personal, inescapable, no hay juez externo, solo el testimonio de nuestra propia conciencia, solo la pregunta que resuena en el silencio. ¿Vivimos auténticamente o vivimos en huida de nosotros mismos? La verdad, insiste Spinoza en su último aliento filosófico, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser rechazada, puede ser temida, puede ser castigada cuando emerge, pero tiene una cualidad luminosa que eventualmente penetra incluso la oscuridad más espesa. Y la verdad sobre el Apocalipsis, esa verdad tan peligrosa para tantos intereses establecidos, es finalmente simple.
El único juicio que importa es el que ejercemos cada día en nuestras elecciones. El único fin del mundo que debemos temer es el fin de nuestra capacidad de pensar libremente. Y la única salvación disponible es la que construimos juntos, aquí, ahora, con razón, compasión y coraje inquebrantable. ¿Nos atreveremos a vivir como si esto fuera verdad? ¿O seguiremos esperando un apocalipsis que nunca llegará mientras el mundo real que podríamos haber mejorado se desvanece ante nuestra pasividad?